Queridos amigos de La Libreta Podcast, espero que estén pasándola muy bien en este domingo. Hoy tenemos el honor, el privilegio y el placer de compartir con un personaje que representa muchísimo para el fútbol, bastante para la contextualización de la evolución del deporte que tanto amamos. Hoy tenemos la dicha de compartir con el gran Martí Perarnau. Para este segmento nos acompañará Gaspar Vallecillo y Carlos Flores. Antes de darle paso, pues, Martí, un verdadero honor que estés con nosotros. Un placer y pues te damos la más cordial bienvenida a La Libreta Podcast. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. La verdad que estamos emocionadísimos porque una persona referente a nivel mundial sobre el juego, un comunicador ejemplar sobre todo, y creemos que vamos a aprovechar mucho esta plática, esta conversación. Un gusto, libreteros, y la verdad que es un día muy especial, un honor poder contar con Martí y con nosotros en este día para poder hablar de fútbol, poder hablar de, creo que tomaré uno de los títulos de una de sus obras, de la evolución táctica del fútbol, obviamente, y también poder compartir y podernos llenar de bastante enriquecimiento de parte tuya, Martí, y obviamente que la audiencia hondureña y toda la gente que nos escucha fuera de Honduras conozca bastante de ti, porque la verdad yo he leído tus obras, igual Gaspar, igual Faco, y bueno, encantadísimo de poder conocer un poquito más de eso de ti. Muchas gracias. Comencemos por partes que enriquecedor también, no solo tener a un gran periodista, Martí, no solo a un gran literato, sino que pues si nos remontamos hace muy poco, ¿no? Hace muy poco, estuviste en el atletismo, ¿no? Y quizá por ahí arranca esta pasión por los deportes, por el deporte olímpico. Leíamos que pues también influenciado por tu señor padre, decidiste también, o al menos fue a raíz de eso, ¿no? Que te empezó, mejor dicho, o empezaste a disfrutar, ¿no? Lo que es el deporte. El salto de valla quizá representa bastante para tu juventud, y posteriormente también evolucionó la carrera y te convertiste en un periodista que compartió con las cámaras de la televisión, con las cabinas de radio, y eventualmente decidió emprender esta carrera, pues por la que tenemos la dicha de conocerte muchísimo más, que es pues ya la de escribir libros que han marcado de verdad, y quizá lo decías con una humildad bastante genuina, pero te decimos que para uno que es amante del juego, representa bastante que alguien decida compartir ese talento de conducir y de canalizar pues el talento de alguien como Pep Guardiola, que va a quedar marcado en el hito de la historia, tanto con Her Pep como con la metamorfosis, y obviamente la evolución táctica de fútbol, que es la más reciente, que nos ha tenido a todos bastante pendientes de, digamos, la gran, como lo mencionabas en una de tus entrevistas, no existe fútbol moderno, sino la adaptación y la readaptación con el paso del tiempo. Así que contanos y compartinos, Martí, cuáles son esas etapas de tu carrera que más aprecias y valoras hasta este punto de tu gran carrera. Bueno, un poco lo has apuntado. Yo empecé a practicar atletismo en los brazos de mi padre. Ahí tengo fotos con 3, 4, 5, 6 meses en brazos de mi padre en una pista de atletismo. Y pues bueno, él me insufló la pasión por este deporte, por el atletismo. Él era corredor de 400 metros vallas, yo me dediqué al salto de altura. Bueno, practiqué todas las especialidades del atletismo en realidad, y bueno, conseguí pues una serie de hitos con el atletismo que me formó como deportista, me formó también en esas esencias humanas que el deporte te regala si eres capaz de aceptar el regalo, las cosas buenas, las malas, el esfuerzo, la resiliencia, la resistencia a las derrotas, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo aproveché mi actividad como atleta, aunque siempre estuve muy relacionado con el fútbol.
Tengo mucho recuerdo, por ejemplo, de haber estado compartiendo balón en una pista de atletismo con un futbolista belga que se llamaba Fernando Goibaers, que fue jugador del Barça y del Real Madrid, y que en un verano pues hacía su pretemporada personal, se estaba cuidando y vino a la pista de atletismo donde yo estaba siendo niño, era un niño y ahí pues practicaba un poco de salto, y recuerdo estar jugando con él mucho tiempo con el balón, ¿no? En cualquier caso, bueno, aproveché mi actividad como deportista para entrar en el mundo del periodismo. Allí me encontré con grandes maestros, Alex Botines y Alfonso Soteras especialmente. Me inculcaron un conocimiento del fútbol que yo no tenía, porque no lo había practicado. Comencé a trabajar como periodista especializado en cualquier tipo de deportes. Escribí en periódicos, trabajé en radios, trabajé en televisión, pude transmitir, pues, yo qué sé, el torneo de las 5 naciones de rugby, etcétera. Aunque debo decir que los dos grandes focos siempre fueron atletismo y fútbol, por las razones que os he contado. Y con el paso de los años, pues, abandoné el periodismo y luego ya de mayor, pues, lo que has estado contando, pues, me empecé a dedicar a escribir libros. Tuve la gran suerte de que le hice una propuesta a Guardiola con el que no nos conocíamos y de pronto, pues, no sé la razón por la que él aceptó, y entonces a partir de ahí surgió lo del Bayern, el GERPEP, y todo ha ido más o menos evolucionando como el título del último libro. La verdad que es súper interesante la vida de Martí porque pone en contexto cómo el comunicador puede evolucionar a escritor, cómo el atleta puede evolucionar a periodista, pero sobre todo cómo uno investiga también, cómo siendo escritor tú puedes investigar. Es la última obra de Evolución Táctica, eso nos está diciendo, ¿no? Hace una investigación. Yo he escuchado que llevaste como 5 años, Martí, haciendo esta investigación, 6 años a través de eso, que encontraste muchos recuentos históricos del fútbol de Viena, muchos recuentos históricos del fútbol húngaro, del fútbol en Inglaterra, del fútbol escocés, the passing game, como le dicen ellos. Pero ¿crees que el fútbol va a evolucionar a algo? ¿Va a llegar el fútbol a evolucionar mucho más? ¿O crees que estamos ya en un momento que no va a haber más evolución? Porque creo que tu libro menciona que en 1945 el fútbol ya no cambia, o por lo menos son ciclos. Bueno, depende de lo que uno interprete como evolución. Es decir, hasta dónde llegará, no lo sabemos. Básicamente empezaría por lo que acabas de comentar. Bueno, la investigación, esos 6 años entre que surgen las primeras preguntas que surgieron en Múnich con Domènec Torrent, con Carlos Planchar, con Lorenzo Buenaventura, con Guardiola. Ahí empezaron a surgir las principales preguntas, que eran un poco preguntas vitales, es decir, ¿de dónde venimos, ¿no? Más que hacia dónde vamos, sobre todo de dónde venimos. Y ese fue un poco el origen de la inquietud por la que empecé la investigación, que al cabo de 6 años ha desembocado en el libro. Y básicamente sí, yo creo que una de las conclusiones que se pueden sacar del libro es que en 1945, coincidiendo con el final de la máquina de River, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que las grandes bases del fútbol, los grandes fundamentos, los grandes movimientos, las direcciones que toma el juego, incluso los gestos técnicos, evidentemente las distribuciones geográficas dentro del terreno de juego. En esencia, los grandes fundamentos del juego ya han sido inventados antes de 1945. Ya han sido inventados, puestos en marcha, la mayoría de ellos pues implementados con un proceso lógico de poner en marcha una idea, tropezar, fracasar, esa idea ser contrarrestada por otras, perfeccionar la idea y al final pues implementarla. Todo esto, digamos que en 1945 ya podemos decir que existe y por lo tanto podríamos afirmar que el fútbol ya ha quedado inventado en esa fecha. Y lo que viene a partir de entonces, estos 80 y algo años que han transcurrido, son innovaciones, son puestas al día de aquellas ideas que ya existieron, que ya se implementaron. Son puestas al día, evidentemente, en unas situaciones muy diferentes.
Podemos elegir cualquier punto de vista, desde cómo son los estadios, el terreno de juego, el balón, los arbitrajes, el equipamiento de los jugadores, las botas, la condición física, la preparación técnica, en fin, el análisis del adversario. Podemos elegir cualquier perspectiva y es evidente que los contextos actuales no son los antiguos, eso es evidente, pero la esencia y los fundamentos que hoy se están aplicando ya existieron antes de 1945. Lo que ocurre es que se aplicaban en unas situaciones que son tan distintas que hoy pueden parecernos inventos. Es decir, hoy, cuando Guardiola juega su 2-3-5 en forma de pirámide, nos puede parecer que es un invento de Guardiola. Y si lo comparásemos con el 2-3-5 de la Austria de Matthias Sindelar, pues evidentemente encontraríamos muchas diferencias, empezando, bueno, una de ellas. El estadio en el que jugaba el Wunderteam austriaco medía 127 metros de largo. Imagínate, el campo no se terminaba nunca. Es decir, solo con eso ya la diferencia, imagínate, es abismal. Por lo tanto, claro, los contextos han cambiado mucho y hoy parece que son inventos, cosas que en realidad son innovaciones. Es como si dijéramos, el teléfono móvil quedó inventado en 1973. Pero recordamos todos que era un armatoste inmanejable que no te conectaba con nada. Y hoy, pues todos tenemos un teléfono móvil de nueva generación totalmente distinto, pero no podemos decir que Apple haya inventado el teléfono móvil. Lo inventó un señor en 1973. Lo que pasa es que Apple, claro, le ha dado unas innovaciones que son una revolución. Martí, la verdad, bastante curioso. Y me intriga, ¿no? Porque empiezas en el mundo del atletismo, que es un deporte hermoso, hermoso para los que tenemos oportunidad de estar en el día a día y ver tantas ramas que tiene. Luego empiezas en el mundo del periodismo, pero ¿cuál crees que es el punto de partida o lo que te motiva a poder escribir todas estas obras? Empezando por ejemplo, Senda de Campeones, luego la experiencia con Guardiola, a irte directamente a través del fútbol, ¿no? De repente, no sé si en algún momento tuviste esa etapa de, ¿será que en vez de hacer estos libros de fútbol, de repente los hago de atletismo o los hago de por decirte, rugby, como mencionabas, que narraste una World Cup de rugby? Pero ¿qué te motiva? ¿Qué te lleva a decir, me gustaría acá empezar a contar vivencias, a compartir testimonios, a vivir todo lo que muchos que a través de la pantalla vemos, otros no lo pueden ver, ¿no? Que es detrás de bambalinas. Pues la verdad es que no hay ningún propósito previo, no hay ninguna planificación previa, no sucedió así. Digamos, yo me retiré muy joven del periodismo, en realidad. En 1988 abandoné el periodismo entendido como tu profesión. Yo vivía del periodismo, pero en 1988 pasé a ocupar un puesto en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Me dediqué a la organización de los Juegos y a continuación pues, me trasladé a vivir de Barcelona a Madrid porque me contrató una televisión y empecé a trabajar en ámbitos totalmente distintos, pues en ámbitos de marketing, de publicidad, etcétera, etcétera. Y ahí seguí y esa ha sido mi profesión hasta hace 4 días. Lo que ocurre es que, bueno, ya en Madrid, a partir de 2004, 2005, pues sí, me entró un poco el gusanillo de volver a escribir. Empecé a escribir en un blog que creé. Entonces, algunos medios de comunicación me pidieron que empezase a colaborar. Empecé a colaborar y eso fue como una bola de nieve y llegó aproximadamente 2008, 2009 y de pronto me di cuenta que casi me ocupaba mucho más de mi tiempo las colaboraciones periodísticas, aunque yo no vivía de eso, que no mi propia profesión, ¿no? Y bueno, pues una cosa llevó a otra. De pronto un verano hice unos reportajes sobre una serie de jugadores prometedores de la Masía del Barcelona. Pensé que ahí había un tema que no se había explorado, que no se había trabajado. Y pensé, bueno, pues esta serie de reportajes
realmente los podría ampliar investigando cómo trabajan en la Masía. Es algo que no se ha explicado nunca, podría hacerlo. Bueno, y surgió esa idea y lo comenté con un amigo. Este me presentó a una editora de libros y ella me dijo, pues haz un libro sobre la Masía, perfecto, etcétera, etcétera. Y ahí surgió Senda de Campeones. Y surgió así, sin ninguna planificación. Imprevisto. Sí, fue un imprevisto. El libro pues tuvo una buena acogida en todo el mundo, se tradujo al japonés, por ejemplo. Tuve la gran suerte, claro, que eso fue una coincidencia, que salió el libro publicado y a los 4 días se vio aquel podio del Balón de Oro de Messi, Xavi, Iniesta. Claro, pues era como la gran eclosión de la Masía. Y bueno, me quedé con el gusto de qué bien, esto de hacer libros es muy gratificante, muy bonito, etcétera. Y estuve tiempo dando vueltas sobre, a ver, bueno, ya una vez terminado esto, a ver, ahora el siguiente, ¿de qué va? Y di vueltas y entonces, pues hombre, mis experiencias en Juegos Olímpicos, como atleta, como organizador, campeonatos del mundo de fútbol, el de Argentina de 1978, que yo era un niño, pero ya fui de periodista, en fin, vas dando vueltas a ideas y no me salía nada. Estuve un par de años totalmente fracasando, vamos. Recuerdo hablar con mi esposa y pues no sé de qué hacer el libro. Y era como nada, no había ninguna idea. Y de pronto... No fluyen las ideas. Ante esa sequedad, de pronto un día el Bayern anuncia que Guardiola ficha por ellos. Y dijimos con mi mujer, hombre, pues es una oportunidad de oro para irnos unos meses a Múnich y ver cómo le va. Yo pensando pues nos vamos a Múnich, la familia, unos cuantos meses, 3, 4 meses, vemos los partidos, que no costará mucho comprar las entradas, ver los partidos, y algún día, pues a lo mejor tengo la suerte y puedo tomar un café con Pep y me cuenta un poco de cómo lo ve, y a lo mejor con eso se puede hacer un libro y tal. Bueno, pensé, mira, pues es así, podría ser una idea. Llamé a un amigo que es Manel Estiarte, que es el brazo derecho de Pep, se lo conté. Waterpolista. Sí, el mejor waterpolista de la historia, el Maradona del waterpolo. Se lo conté y en vez de recibir un no, me dijo, bueno, déjame que lo piense, lo hablamos, etcétera, etcétera. Y de pronto, en mayo de aquel año, de 2013, me llama Manel y me dice, oye, que el jefe ha dicho que sí, que sí, que de acuerdo, que sí, que te atenderá, que tomáis café y tal. Bueno, pues oye, qué bien, pues ya está. Mi mujer, muy previsora, dijo, si acaso, en lugar de irnos toda la familia a Múnich, empieza yéndote tú y los demás ya vendremos. Porque no era una idea demasiado consolidada. Y bueno, pues nada, hice eso. El día de la presentación de Pep en Múnich, pues me pagué un billete de avión, fui allí, vi el acto, estuve allí con él, hola, ¿qué tal? Y Estiarte ese día me dijo, aquí en Múnich hay mucho lío, aquí no podrá atenderte, ¿por qué no vienes dentro de una semana a la concentración de Italia, del Trentino, de pretemporada? Y ahí seguro que hay tiempo. Bueno, pues efectivamente me voy. Llego al Trentino y me encuentro con algún conocido que me dice, es un búnker, el Bayern es una cosa cerrada, no hay nadie, no se puede entrar, todo prohibido y tal. Bueno, pues yo, qué desastre de viaje, ya no voy a poder, me he venido a Italia para nada, pero bueno. Y de pronto pues llamo a Estiarte y me dice, sí, a las 7 entrenamos, en la puerta tal, te espero y tal. Y mi sorpresa es que ese día, pues claro, me abre la puerta, entro, me lleva hasta el banquillo del entrenamiento, me siento y a mi lado, pues, Bastian Schweinsteiger y Mario Götze. Que ya fue como campeones del mundo. Claro, como un impacto de buenas tardes, en fin, no dices nada, ves todo el entrenamiento, luego viene Pep y te dice, oye, pues lo de tu idea, adelante. Puedes entrar donde quieras, puedes ver lo que quieras, escribe lo que tú quieras. Yo no quiero saber nada. O sea, no me pidas que matice nada. Tú lo que quieras, adelante. Y así es tu libro
es tu problema, ¿verdad, Martí? Así te dijo. Sí. Es tu libro, es tu problema. Sí, porque al cabo de unos meses, recuerdo muy bien que fue en Stuttgart un partido dramático del Bayern en enero, el primer partido después de la parada de invierno, que marcó Thiago el gol de la victoria en el minuto 93, un dramático, y estuvimos, no sé quién tenía que pasar el antidoping, y recuerdo que estuvimos Pep y yo mucho rato juntos en el vestuario, mucho rato, media hora, 3/4 de hora, y cuando ya se nos acabaron los temas de conversación del partido, le dije, oye, tengo un borrador de los primeros 6 meses del libro, porque yo iba escribiendo a medida que transcurrían los eventos, ¿no? Claro. Y le dije, tengo un borrador, me gustaría que lo vieses por si estoy diciendo algo, no sé, hombre, yo escribía cosas que a mí me parecían un poco atrevidas, ¿no? Opiniones sobre Ribéry, sobre Boateng, y yo pensaba, me voy a meter en un lío importante, y por eso le dije, tengo aquí un borrador, me gustaría que lo vieras para ver si, en fin, que no haya lío. Y es cuando me contestó lo que decía Gaspar, ¿no? Es tu libro, es tu problema. Y así fue, y así sigue. Hablando con él hace pocas semanas sobre lo de la evolución táctica, me dijo, este libro sí lo leeré, porque no va sobre mí, sino que va de otras cosas, este me interesa, pero los tuyos que has escrito sobre mí, hasta dentro de 20 años, no me los pienso leer. O sea que ahí siguen. Así que nos separamos un poquito para hacer una pausa comercial. Ya regresamos, está muy interesantísimo el tema de Pep Guardiola. Seguimos hablando aquí con Martí Pradnau. Continuamos aquí en La Libreta Podcast. Martí, qué pena, qué vergüenza para mí interrumpirte, pero es que la tenemos que hacer. Nos hablabas, nos platicabas sobre esa relación, esa interacción que tuviste con Pep Guardiola en el trayecto, obviamente, de Her Pep. Y es abrumador, imagino, en su momento, pero ya pasados los 6 meses, ya nos habíamos acostumbrado a ir a los entrenamientos del Bayern, me imagino. Bueno, fue un proceso gradual, sí. Yo reconozco que empecé con muchísima prudencia, pero muchísima significa a unos niveles exagerados no diré de esconderte, pero en fin, de intentar siempre pasar desapercibido, siempre. Con el paso de los meses, pues digamos que claro, pasé a ser alguien ya habitual. Los jugadores tenían una cierta confusión, no sabían muy bien quién era yo, qué estaba haciendo allí, pero tampoco los jugadores tampoco les preocupa mucho quién está en los entrenamientos, etcétera. Son jugadores amabilísimos, de una educación extraordinaria, todos los jugadores del Bayern, en general todos los jugadores del fútbol alemán están muy educados, los propios clubes les estimulan mucho a ser muy educados con todo el mundo, con los aficionados, en fin, es un fútbol muy agradable de vivir. Y luego sí, después de haber publicado Her Pep, claro, en ese primer verano, 2014, pues hubo un día que, claro, yo llegué a Savenerstrasse con ejemplares del libro, ¿no? Algunos pues para el cuerpo técnico, Guardiola, Torrent, Stiarte, etcétera, y otros para jugadores pues con los que yo había establecido una relación especial, ¿no? Pues entonces le llevé la copia en alemán pues a Philipp Lahm, a Manu Neuer, a Arjen Robben, creo que a David Álava, a Rafinha, bueno, a los jugadores con los que yo tenía más relación, más feeling, ¿no? A Højbjerg. Y entonces, claro, estos descubrieron de pronto que había habido alguien que junto a ellos durante todo el año de pronto había explicado en un libro lo que había ocurrido en ese año, ¿no? Bueno, por suerte, yo reconozco que fui con bastante temor, porque pensé, como alguien se enfade porque, yo qué sé, porque lo que lea sobre él no sea conveniente, aquí vamos a tener un lío, ¿no? Sí. Pero, pues o no lo leyeron, es una posibilidad. Es posible que Ribéry jamás leyese el libro.
Que lo mencionan bastante en el libro, ¿verdad? A Ribery lo mencionan bastante y conversaciones con él. Sí, sí, porque Ribery es un personaje con una personalidad muy, muy fuerte, un poco, en fin, un poco Costumbres arrastrada, arraigadas. etcétera. Pero bueno, yo pensé, vamos, si el médico lo lee, pues vamos a tener un cierto lío. En fin, podía haber una cierta generación de lío. No ocurrió nada. Sí. Yo creo que Rummenigge torció un poco el gesto, pero más bien pero no por el contenido, sino por un hecho que yo entiendo muy bien y respeto y respeté en aquel momento. De algún modo, a mí se me había abierto una puerta que el club no le permitía, que el club le cerraba a los periodistas alemanes. Claro. Sobre todo, pues, porque los periodistas alemanes, un poco a rebufo de lo que ocurre con el Bild Zeitung, que es un diario mega sensacionalista, pues el club intenta protegerse, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí había una diferencia de trato evidente, que yo soy el primero que entiendo y que reconozco y que acepto, y Rummenigge en este sentido estaba un poco al principio, bueno, luego cuando vio el contenido, vio que en el fondo, a pesar de los aspectos críticos que hay en el libro, en el fondo la imagen del club, en el fondo sale beneficiada porque es un gran club, porque además no se puede mentir y decir que no sea un gran club. El Bayern es un club fabuloso, extraordinario, o sea, no hay palabras para catalogarlo. Pues ahí terminó todo, ¿no? Y luego los 2 siguientes años pues fueron diferentes, yo ya no tenía que pasar desapercibido porque ya todos sabían qué hace este aquí en la cena de los jugadores. Ya lo saben qué hago. Ya lo saben, o sea, no hace falta pasar desapercibido. Ya todo el mundo sabe que sigo yendo pues para, si se dan las circunstancias, publicar otro libro, ¿no? Eso era muy evidente. Prácticamente te volviste parte de la familia del Bayern, ¿no? Es ese tiempo que estuviste ahí, Martí, y es ahí donde, pues, me gustaría hacerte la siguiente consulta. ¿Cuál crees que es la diferencia, bueno, a nivel del día a día, ¿no? De lo futbolístico, del entrenamiento. Sabemos que para Pep pasar de España, donde fue su primer, no experimento, no que su primera prueba de fuego, obviamente, con el Barcelona, y luego pasar a un club diría que cerrado, no como el Bayern, pero tan estricto en muchas cosas, pues sabemos la cultura alemana que ha dominado, ¿no? En ese sentido y se ha diferenciado sobre el resto de Europa. ¿Cuáles crees que son las diferencias de ese Guardiola que tuvo que adaptarse a como era en España a como cuando llega en Alemania? Mencionabas que el jugador alemán pues es agradable, al mismo tiempo es bien reservado con el tema de las entrevistas, de darle acceso a las personas de afuera porque se protegen mucho. Sabemos que el periodismo hoy en día, especialmente el periodismo deportivo, se ha vuelto bien sensacionalista, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Creo que me desvió un poquito. ¿Cuál crees que son esos conceptos, esas variaciones dentro de lo que es el entrenamiento que tenía Pep en España a enfrentarse a una nueva realidad? Y lo agarras, como dicen, recién salido del horno, ¿no? Recién llegado de la Alemania. ¿Cuáles fueron esas dificultades o esas diferencias que se encuentran entre el entrenamiento español y el alemán? Bueno, básicamente él se había formado en el Barça, se había formado en la Masía, y cuando él asume el primer equipo del Barça, por más que sea un gran reto, un gran desafío, por más que el equipo que había dejado Rijkaard lo había dejado en una mala posición en la clasificación, pero con unos buenos jugadores, por más que eso fuese un reto inmenso, no dejaba de ser un reto que él ponía en marcha en su casa. Seguía siendo la Masía, jugadores, pues Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, Busquets, Pedro, formados en la Masía, que conocían perfectamente cuáles eran los propósitos metodológicos del entrenamiento, del juego, lo que Pep les decía en los entrenamientos era algo que ellos comprendían con facilidad. Lo que ocurre en Alemania es completamente distinto. Es como el adolescente que por vez primera sale al extranjero y evidentemente se topa con una realidad diferente de la que él está acostumbrado a vivir en casa con sus padres. Se topa con un club muy peculiar, con una personalidad propia muy potente, como ya he dicho, un club fabuloso, pero una personalidad muy potente.
El eslogan es Mía San Mía, nosotros somos nosotros. Es decir, ya eso te está indicando lo que significa. Se encuentra con un núcleo central de jugadores alemanes importantísimo, Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Kroos, Müller, es decir, una columna vertebral puramente alemana, con todas las peculiaridades del futbolista alemán, todo lo bueno, pero también su rigidez, etcétera, etcétera. Y se encuentra pues con un idioma totalmente nuevo, muy complejo de hablar y de entender, que él se empeña en hablarlo y en entenderlo con los jugadores, lo que por una parte es muy positivo porque le integra mucho con la personalidad del club y por otro dificulta las comunicaciones, ¿no? Y él intenta enseñar una manera de jugar compleja en un idioma que él no domina y, por tanto, con unas dificultades de comunicación muy importantes. Para mí este es el gran reto que él asume y con el que, en el fondo, triunfa. Él no gana la Champions, pero yo creo que su paso por el Bayern es un paso triunfador. No me refiero tanto a los trofeos, que ganan muchos trofeos, pero no tanto a los trofeos como a poder insuflar su manera de jugar a ese equipo que jugaba de otra manera muy diferente. Y él consigue pues, que jugadores como Lahm y compañía pues, se enamoren de esa manera de jugar. Yo creo que ese es su gran éxito. ¿Cuál fue el jugador que más rápido se adaptó o se habituó al juego de posición? Entendiendo que el modelo de juego de posición es algo complejo, jugado por estructuras hipercomplejas. ¿Quién fue el jugador que dijo, vamos, me gusta esto, quiero jugar esto? Creo que hay una parte del libro que menciona en Pep, que Pep dice, son máquinas, están entrenando como máquinas. ¿Quién fue el primer jugador? Me imagino que fue Lahm, o Van Steiger, o Toni Kroos, creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que por orden fueron Lahm, Kroos y Rafinha. Son los tres que por orden, digamos, primer día, segundo día, tercer día. Fueron rapidísimos los tres y los tres lo entendieron a la velocidad del rayo, rápidamente. Y no solo lo entendieron, sino que además les gustaba mucho. Por el contrario, jugadores, llamémosle anárquicos, Thomas Müller o Ribéry, les costó mucho, en parte porque les costaba y en parte porque su naturaleza de algún modo rechazaba eso, ¿no? Yo recuerdo que Thomas Müller hace pocas semanas, ¿no? Ha hecho una entrevista y ha dicho, creo que me equivoqué teniendo esa especie como de actitud un poco refractaria hacia las ideas de Pep. Si me hubiese abrazado esas ideas me habría ido mejor, ¿no? Pero eso yo creo que no es, que es un problema más de naturaleza. Es cultural. Yo creo que sí, es cultural también, Martín. Es decir, cuando definimos a Müller no sabemos cómo definirle, es anárquico. Claro, y Ribéry de algún modo sería lo mismo, ¿no? Y entonces esa naturaleza de algún modo, pues claro, no casa con digamos, un modelo de juego más estructurado como es el de Pep. En cambio, pues Philipp Lahm, Toni Kroos, Rafinha, más adelante pues David Alaba, Boateng, el propio Schweinsteiger, que sus condiciones físicas no le ayudaban, pero lo acabó entendiendo mucho. Bueno, estos jugadores evidentemente pues se volcaron. Y Joshua Kimmich, Martí, en esa final contra el Dortmund, lo pone, juega de medio centro, juega de central, juega de interior, juega básicamente todas las posiciones importantes en zonas intermedias. ¿Por qué Pep confiaba tanto en él? ¿Qué vio Pep que no miraban otros entrenadores o qué sentía Pep respecto a Kimmich? Domenech Torrent me lo definió muy rápidamente. Pep se ha visto a sí mismo encarnado en Joshua Kimmich. Es tal cual. Se ha visto a sí mismo. Creo que sabéis la anécdota de que el primer día que fueron a ver a Kimmich fue un desastre total. Sí, y estaba en partido de segunda. Partido de segunda, mediodía, un calor soporífero y todo el partido, el balón iba de una portería a la otra y los dos mediocentros, uno era Joshua Kimmich y el otro era Weigl, el que acabó en el Borussia Dortmund. Ahora está en el ¿no? Sí, muy buen jugador. Y no tocaron un balón, ninguno de los dos, ¿no? Y Pep se fue decepcionado. Bueno, pues no sé por qué me han recomendado a este jugador y tal, hasta que entonces ya le pasaron los cortes buenos y entonces
allí, pues como dice Domènec Torrent, se vio a sí mismo, se vio el jugador capaz de interpretar el juego desde 360 grados. Nos vamos a otra pequeña pausa comercial. Regresamos aquí en las pantallas de Todo Deportes Televisión a hablar con Martí Perarnau. Continuamos aquí en La Libreta Podcast. Se nos une Sabrina Martínez. Sabri, un placer que estés aquí con nosotros. Y para seguir, Martí, mencionabas que cada pueblo juega según su manera de ser, ¿no? Probó ya en el Bayern Pep que no era una casualidad lo que se vivió en el Barça, y luego pasa a otra pues cultura, ¿no? Que tiene otra manera de ser, precisamente, la inglesa. En el proceso, dentro de lo que conociste, ¿cómo pudo Pep generar esa estrategia, ese juego que pues convirtió en propio, pero que en realidad es, como lo mencionabas, un estilo un mecanismo, un método de este, un método del otro y un método de aquel, convertido en un espectáculo que pues nos trajo Pep Guardiola con su fútbol? ¿Cómo pudo hacer que todas estas formas de ser en las distintas culturas se convirtieran en el Barça, en el Bayern, en el City de Pep Guardiola? Bueno, yo creo que básicamente adaptándose a ellas, no en la del Barça, que ya, como os he explicado, él era, digamos, esencialmente era su casa y por tanto ahí no tenía que cambiar su naturaleza. Ya os he explicado, pues cuando va a Múnich tiene que adaptar su naturaleza, sus conceptos, su manera de concebir el juego, pero también su manera de hablar, su manera de comunicarse, su manera de plantear las estrategias, los partidos, etcétera, adaptarse a la manera alemana. A él le cuesta. No podemos decir que llegue el primer día y todo sea un camino de rosas. Le cuesta, tiene dificultades, ya os he contado, idiomáticas, de juego, con algunos jugadores, como he dicho, lo de Müller, que por su naturaleza no acaban de comprenderlo o no acaban de querer esa manera de jugar, etcétera. Esa experiencia de Múnich le sirve mucho para su siguiente etapa en Manchester. De hecho, le sirve tanto que os confieso que mi libro La Metamorfosis es un libro que no era el previsto originalmente. Es decir, yo publiqué Herr Pep y luego, cuando en esos 2 siguientes años pensé, seguí yendo a Múnich y seguí tomando notas y seguí escribiendo. Yo escribí centenares de páginas de esos 2 años con el mismo formato de Herr Pep. Es decir, era lo mismo, pero uno era del primer año y el otro libro era del segundo y tercer año. Venía otra secuela, Martí. Sí, venía otro libro. Hubiese sido Herr Pep 2, por decirlo de algún modo. Pero cuando vi, en el último año de Guardiola en Múnich, cuando vi que él estaba empezando no solo ya anunció que se iba, y algunos ya sabíamos dónde se iba, sino que además él ya estaba reflexionando, sacando conclusiones, lecciones del aprendizaje en Alemania para ver cómo poder trasladarlas a Manchester. Todo eso me llevó a mí a pensar, bueno, aquí lo que está viendo es un cambio, está viendo ya una metamorfosis, de ahí el título, ¿no? Claro. Y entonces me vi obligado, de hecho, a escribir otro libro distinto, donde aproveché una parte de lo que os he contado, que ya estaba escrito, que es un poco como el relato de lo que ha ido ocurriendo en estos 2 años, pero que es como un mar de fondo que va transcurriendo por debajo, pero el libro principal que transcurre por arriba es cómo Alemania ha cambiado este señor. Cómo él ha cambiado un poco el fútbol alemán, pero sobre todo cómo Alemania ha cambiado este señor para ahora aterrizar en Manchester y volver a adaptarse de nuevo a una vida distinta, a un mundo distinto, a un país distinto, jugadores diferentes, un arbitraje que el primer año para él es una pesadilla profunda porque no lo comprende, no comprende que lo que en Alemania no es falta en Inglaterra sí o viceversa, jugadores, etcétera, la prensa, otros conceptos, en fin, una nueva adaptación y ese es el trabajo que ha hecho el primer año con
las dificultades que él ya preveía que iban a suceder y luego, pues de una manera muy exitosa. Y vuelvo a decir, no me refiero solo a los títulos, sino me refiero al modelo, al enamoramiento de los jugadores con esa manera de jugar, a la conexión con los aficionados, etcétera, etcétera. Y me parece también que quizá de toda esta adaptación, de esta metamorfosis que tuvo Pep, ¿cuáles consideras que fueron, Martí, las virtudes nuevas, o mejor dicho, las innovadoras que provocaron el éxito que tiene hasta la actualidad? ¿Y consideras que fue quizá un poco más fácil adaptarse, o siempre tuvo su nivel de complejidad similar, inferior o parecido en el Bayern? Yo creo que culturalmente ha sido una dificultad parecida. Ha tenido una mayor facilidad en un aspecto, y es que todo el club, absolutamente todo el club, también por petición suya, ha remado siempre en la misma dirección. No ha ocurrido lo de Múnich, donde, pues como he contado, lo del médico u otras circunstancias. Aquí no, aquí ya desde el primer día, claro, con la lección aprendida, él ya llegó y dijo, el médico será fulano y los fisioterapeutas serán estos. Y claro, y él aprendió la lección y supo aplicarla en Manchester. Quizá mayores dificultades con la prensa, mayor dificultad competitiva en Inglaterra que en Alemania, eso es indiscutible, pero por otro lado, más facilidades pues en que los jugadores han sido la mayor parte elegidos por él, ya son gente muy adicta a esa manera de jugar, etcétera, etcétera. Sí. Martí, ¿hay alguna similitud entre cuando arriba Johan Cruyff al Barça en los 90, cuando arriba Pep Guardiola al City en 2016? ¿Hay alguna similitud en el proceso de estar creando un club, llevar un proceso, tratar de implementar un modelo, traer tus jugadores para poder transferir ese modelo? Sí, es una similitud bastante notoria, bastante clara. También probablemente lo que dejará a Pep como legado en el Manchester City, de manera de jugar, todos los equipos inferiores juegan de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero también hay que reconocer que Cruyff llegó a un Barça, digamos, que rondaba con el fracaso de una manera bastante habitual, y Pep llegó a un City que ya llevaba unos cuantos años de rodaje, primero con Mancini y después con Pellegrini, donde las cosas habían empezado a funcionar bastante bien, gracias a que pues, Chiqui Begiristain, como director deportivo, ha sido una pieza clave en este proceso, ¿no? Pero sí, son dos modelos, dos maneras de actuar y de incidir en la vida de un club muy potente, tanto el de Cruyff como el de Pep. Sí. Bueno, en el libro Senda de Campeones, donde usted describe la teoría del caos aplicada al fútbol, esa parte me gustó bastante. Y bueno, para nuestros televidentes, la teoría del caos pues implica que pequeños cambios en las condiciones iniciales de un proceso va a producir grandes diferencias en su desenlace. Entonces, en base a esto, mi pregunta es que si puede describir alguna situación como concreta en la que usted experimentó o fue testigo de esta serie de cambios que realizó Pep, ya sea en el Bayern o en el City, y cómo tuvo impacto esos pequeños cambios en un desenlace, ya sea pues en un partido o en una planificación, un microciclo, mesociclo, algo así. Bueno, yo, digamos, elegiría un ejemplo que sería el del Bayern. En el primer entrenamiento que se celebró en el Allianz Arena con público, quedó muy claro que Toni Kroos era un jugador esencial para Guardiola, y él empezó en los primeros rondos, en los primeros ejercicios del entrenamiento, delante de todo el público, empezó a cambiarle la manera de perfilar el cuerpo que Toni tenía durante aquel ejercicio, porque él ya buscaba tener a un jugador que ejerciese como mediocentro guardiolista, que es pues... más posicional.
sí, lo que es Busquets en el Barça, lo que fue después Xabi Alonso en el Bayern, lo que es Rodri en el Manchester City, ¿no? Esos primeros ejercicios alrededor de Toni Kroos provocaron que un cambio profundo, porque recordemos, el Bayern jugaba no con un mediocentro posicional, sino con dos mediocentros, que eran Javi Martínez y Bastian Schweinsteiger, y con ello ganaron la Copa de Europa. Claro. Habían ganado poco antes. Pep cambió estos dos por uno, y además cambió dos, tipo Javi Martínez de Schweinsteiger por Toni Kroos. Es decir, que ese cambio, que era al principio solo de Toni, perfílate de un modo distinto, en el siguiente paso fue Toni, tú eres el único mediocentro del equipo, y el siguiente paso fue en el minuto 15 o 20 de la Supercopa de Europa contra el Chelsea de Mourinho, Fernando Torres le está ganando la espalda en todas las acciones a Toni Kroos, y entonces con Domènec Torrent piensan que quizá Philipp Lahm se adaptará mejor a esa posición, cambian a Toni Kroos como interior, ponen a Lahm de medio centro, y Lahm se convierte de pronto en, no sé cómo decirlo, pues eso, en el nuevo Guardiola sobre el césped. En la eclosión, en la eclosión del juego de posición. Claro, es la gran eclosión, y Philipp Lahm hubiese seguido siendo, si no se hubiese roto el tobillo y entonces hubiese necesitado fichar a Xabi Alonso, etcétera, y Schweinsteiger lesionado, etcétera, etcétera. Sino todo el pilar del Bayern era Philipp Lahm, que era un jugador toda la vida toda la vida jugando de lateral, y que de pronto en este proceso que voy contando te lo encuentras como el pivote esencial alrededor del que se mueve todo, ¿no? Digamos que ese sería un ejemplo de esa teoría del caos que va evolucionando y que va llevándote a consecuencias inesperadas en el fondo. Me llama mucho la atención, Martí, que has tenido el privilegio de estar en estas dos etapas, pero personalmente, ¿cuál causó un poco más como, digamos, de anécdotas que contar? ¿Cuál fue la más cómoda? ¿Cuál fue la más fácil de interpretar también? ¿O cuál tuvo, o qué etapa tuvo también un poco de contrastes a la hora de llevarlo al papel? Bueno, yo la etapa de Manchester la vivo muy de cerca. No tanto como la de Múnich, pero sí muy de cerca, ¿no? Con mucho contacto. He estado mucho tiempo en Manchester también, y de hecho tengo notas para hacer un libro gigantesco. Uno más. Si se diese la circunstancia, pero no lo sé, no lo tengo ni planteado, ¿eh? No sé si lo voy a hacer o no. Pero, bueno, anécdotas es que yo creo que en la vida de un equipo ocurren tantas y tantas y tantas cosas que da siempre para un libro de anécdotas. Siempre, siempre. Y no veo mucha diferencia entre Múnich y Manchester, salvo las diferencias culturales que existen en un lugar y en otro, ¿no? ¿Qué te parece, Gaspi? Y por ahí me gustaría que lo metieras vos, el momento que está viviendo el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que lo conociste de cerca en el momento en que, antes, digamos, de que Pep llegara al Bayern, y como fiel fanático del fútbol, más que antes de esa cercanía con Pep lo seguiste. Estamos entrando en otra etapa, en una transición, más que una evolución todavía, diría yo, pero es así, Gaspi. Yo creo que estamos entrando en una etapa de adaptación al modelo, reintegración al modelo, volver a las bases, la que nos hablaba Martín mucho tiempo en esta entrevista, en esta conversación, en la que necesita un mediocentro posicional el Barça, en la que necesita superioridad en el medio campo, en la que necesita extremos bien abiertos para generar juego por dentro, en la que necesita circulación rápida y presión tras pérdidas. Eso es lo que vemos en el Barça con Xavi actualmente, Martí, ¿o te parece? Es lo que Xavi quiere que
que juegue el Barça. A veces lo vemos y a veces no lo vemos. Incluso dentro de un mismo partido hay veces que sí y hay mucho rato que no lo vemos, ¿no? Pero básicamente sí, mediocentro posicional, dos interiores que comprendan bien cuál ha de ser su rol en cada momento, su rol, su posición en el campo, si tienen que estar alejados del balón o próximos al mismo, etcétera, y dos extremos abiertos que, bueno, pues aporten todo lo que sabemos que aportan los extremos abiertos. A ver, yo plantearía una duda, porque he seguido también mucho lo que tú has escrito, Gaspar. Sobre el juego de posición hay, digamos que hay también mucho mito, como en todo en la vida, ¿no? Una cosa es el juego de posición de Guardiola en el Barça entre 2009 y 2012, que podríamos definirlo como el juego de posición canónico. El más puro, Martí. Sí, la Capilla Sixtina, esta se erige en aquel momento y ese es el modelo, el canon, el ortodoxo, ¿de acuerdo? Claro. Sin embargo, después el propio Guardiola en el Bayern y ahora, por supuesto, en el Manchester City, jugando y practicando un juego de posición, se aleja del canon en muchas ocasiones y utiliza otros elementos. Y luego hay una serie de entrenadores que consiguen que su equipo practique el juego de posición, a veces incluso sin parecerlo. Por ejemplo, Antonio Conte, por ejemplo. Totalmente. Practica un juego de posición que dirías, pero si no lo es. Y en realidad sí lo es, pero bueno, tiene una orientación vertical, tiene una predisposición muy defensiva, que un poco a lo Herbert Chapman, que engaña al contrario, en fin. Martí, pero ahorita que tú hablas de Antonio Conte, la Italia Antonio Conte en 2006 practicaba mucho juego de posición. Muchísimo. Y en el europeo, muchísimo. Y fue muy difícil para la gente identificar esto, porque Italia, como tú dices, tenía un juego muy vertical, salía muy rápido de la zona de presión, pero tenía conceptos y preceptos principios de juego de posición. Tenía los interiores muy posicionales, tenía extremos muy abiertos, incluso tenía hasta un falso 9 con Graziano Pelé. Entonces, yo creo que la comprensión del juego posicional, del juego posición, que son dos cosas diferentes, la comprensión del juego posición tiene que ser en base a cómo yo me muevo con la pelota y qué hago en el momento después que pierdo el balón, qué hago momento con balón y momento sin balón. Al final, el juego posición no es tener el balón por tenerlo, o no solo me dicen, tengo el balón de esta forma y solo de esta forma tengo que tenerlo, no. Puedo hacer juego posición de diferentes maneras. Lo vimos con el Bayern de Pep, que sus extremos se metían por dentro, cuando íbamos a pensar en el Barça, que sus extremos iban por dentro. Entonces, a lo que vas tú con la modernización o la evolución de juego de posición, es que seguramente vamos a tener en el próximo equipo de Pep, o que siga Pep en el City, vamos a tener una evolución del mismo. O incluso lo estamos viendo un poco con el Barça de Xavi, que incluye a Dani Alves en las zonas intermedias, cosa que ya hizo Pep también en el Bayern, cosa que ya hizo Pep en el City con Zinchenko. Entonces yo creo que la comprensión del modelo va más a los intérpretes que a los mismos principios muchas veces. Sí, yo estoy de acuerdo. Juan Malillo cree que va a tener mucha más influencia en lo inmediato el ritmo y las intenciones, las intencionalidades de los jugadores, que todos esos modelos rígidos que a veces vemos y leemos con muchos diagramas y muchas flechas y muchas posiciones, pero que a lo mejor son demasiado estáticos, que buscan demasiado una aproximación a ese modelo ortodoxo que os comentaba, a ese canon, a esa Capilla Sixtina, cuando en realidad, si tú ves hoy el Manchester City, que evidentemente practica el juego de posición, pero lo que practica pues es un juego con mucha fluidez, con mucha armonía, con mucha rapidez, también al mismo tiempo con mucha paciencia, con mucho intercambio de posiciones, que te genera una cierta dificultad de comprensión de a lo que están jugando. Es decir, que el propio juego de posición, el propio Guardiola practicándolo, ha cambiado desde su modelo ortodoxo canónico a un modelo mucho más flexible y difícil de interpretar. Y yo creo que esa es una evolución
normal que ha hecho Pep y que hacen otros entrenadores sin ninguna discusión. Paradigmas, o sea, alguien que quiere evolucionar como Pep, no creo yo que se quiera quedar solo con lo que aprendió primero, con lo que ha tenido muy de cerca él en la Masía, en Cataluña. No, quiere adquirir nuevos principios, nuevas culturas y a través de esa adquisición transferir. Yo creo que vamos a tener al final un juego de posición en el City que seguramente estamos a punto de ver una presión muy alta, un juego muy rápido, pero también una posesión muy, muy fluida, una circulación muy, muy alta también. Bueno, digamos que el estudio del fútbol a lo largo de la historia te indica que los grandes equipos han buscado algo que es maravilloso, pero que es imposible de conseguir, que es conseguir integrar todos los grandes conceptos en su juego para conseguir el fútbol perfecto, lo que antes se denominó el fútbol total. Eso no lo ha conseguido nadie, no lo consiguió ni la máquina de River, ni la Hungría de Puskás, ni la propia Holanda de Cruyff, ni los propios equipos de Pep. Todos los equipos tienen defectos, son humanos y todos tienen siempre alguna grieta, ¿no? Pero hay algo que es común a todos ellos, que es ese espíritu de buscar la perfección y la integración de todo dentro del equipo, ser el que mejor ataca, el que mejor defiende, el que mejor transita, etcétera. Todo eso sabiendo que nadie lo va a conseguir. Martí, ha sido un honor. Difícilmente yo encontraría las palabras correctas para definir lo que ha representado para un servidor, y estoy segurísimo que tanto para Gaspar como para Sabrina y Carlos, que nos acompañó, y Julio, que está desde producción también. Y aprovechando que estás acá, los libreteros, los seguidores de la libreta, son fieles personas que quieren saber más sobre el juego. Para cerrar y para enviarle también un saludo afectuoso a nuestros seguidores, ¿cuál es la manera correcta o la forma que más se disfruta para poder conocer y poder entender el juego y tal vez también así vivirlo mejor, tanto como un fanático, como un analista o como un comunicador del fútbol? Pues yo pienso que eso depende de la naturaleza de cada uno. El fútbol no es más que un juego, un deporte, una actividad que practican una serie de mujeres o de hombres que conecta con nuestras emociones como individuo, como colectivo, como sociedad. Decías antes pues, que cada pueblo juega según su manera de ser. Creo que es una evidencia empírica muy evidente, y lo que gusta en un país puede no gustar en otro, lo que gusta en una ciudad, en una parte de una ciudad no tiene por qué gustar en otra parte de la ciudad, pero no en el fútbol. Eso ocurre en cualquier otra actividad humana, ¿no? Y yo creo que la manera de disfrutarlo es conectar la naturaleza del individuo y del colectivo con la manera de jugar del equipo del que estemos hablando. Martí, ha sido un enorme placer. Nuestras caras creo que lo reflejan y lo transmiten. Ha sido un placer tenerte con nosotros, y como dice Carlos aquí desde atrás, esperamos verte pronto en las playas de Honduras, ¿no? en el futuro. Ha sido un honor. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros. Gracias, Martí. Esto ha sido La Libreta Podcast. Nos reencontramos, sí, como siempre, con una edición de nuestro programa cada domingo aquí en las pantallas de Todo Deportes Televisión. Ha sido un verdadero placer.